Ask him to help us now with this second lesson in this series of Y disciples. vamos a pedirle que nos ayude con esta segunda lección sobre la serie del discipulado. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we come again to this throne of grace venimos otra vez a este trono de gracia and ask especially y te pedimos your especialmente anointing por tu unción on us both to speak and to hear. sobre nosotros, los que hablamos y los que oímos, Let this word sink deeply into our hearts, que esta palabra halle profundidad en nuestros and corazones may it produce 100-fold fruit. y que produzca un fruto al 100 por 1. And in your name, Y en tu nombre we bind every hindering force, atamos toda fuerza de oposición and that the word of God y que tu palabra will flow freely today. fluya con libertad a nuestros corazones ahora, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. We're going to read in Luke chapter 9, Vamos a leer Lucas capítulo 9, verses 23 and 24. versículos 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Our lesson, Nuestra lección de ahora: the courageous disciple. el discípulo valiente. Now, the church is a living, reproductive organism. Ahora bien, la iglesia es un organismo reproductivo vivo. Life doesn't come out of the church comes out of life. La vida no sale de la iglesia, sino que la iglesia viene de la vida. So the business of the church Así que el negocio de la iglesia is not to produce converts, but disciples. no es producir convertidos, sino discípulos. So in these lessons, we talk about Así que en discipleship estas lecciones estamos hablando sobre el discipulado and the marks of a disciple. y las evidencias de un discípulo. Understanding that as the church goes, Entendiendo entonces que a medida que la iglesia va, so goes the world. así también va el mundo. That world out there is a reflection of the condition of the church. Ese mundo allá afuera es un reflejo de la condición de la iglesia. Heal society. Para la sociedad, You have to heal the church. para sanar la sociedad, tú tienes que sanar la This iglesia. is a fact of history. Este es un hecho de la historia. No society or civilization Ninguna sociedad o civilización has ever failed till that church failed. ha fracasado hasta que la iglesia no haya fracasado. When that which God is placed at the very center of the society, Cuando eso que Dios ha puesto en el mismo centro de la sociedad, His church, su iglesia, when that ceases to represent God, cuando eso deja de representar a Dios, then the whole of that civilization falls apart. entonces todo el resto de la civilización también cae. Every evangelist and preacher, Todos los evangelistas y predicadores, from the Apostle Paul until now, desde el apóstol Pablo hasta ahora, who has affected this generation for God, que han afectado su generación para Dios, has dealt with this thing we call the church. ha tratado con esto que llamamos la iglesia. 14 books of the New Testament was written by one man, the Apostle Paul. 14 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un hombre, el apóstol Pablo. And he wrote every one of those books Y él escribió cada uno de esos libros to correct something para corregir algo that was wrong or was coming into the church. que estaba malo o que estaba entrando a la iglesia. Of course he brought revelation to the church. Y de hecho él trajo revelación a la iglesia. But in every epistle, Pero en cada epístola there was a correction of something wrong. había una corrección de algo malo. That says something of the importance of sound doctrine. Esto nos dice algo acerca de la importancia de la verdadera doctrina. So to set the church in order, Así que para poder establecer la iglesia en orden, you have to begin with the basics. tenemos que empezar con lo básico. Fruit is only known in the second generation. El fruto solo se conoce en la segunda generación. You don't just say, by their fruits you shall know them, Tú no solamente puedes decir por sus frutos los conocerán and judge that person on how he's acting at that moment. y juzgar a esa persona en base a cómo actuó en ese momento. This is not what God is saying. Esto no es lo que Dios estaba diciendo. The church, what he's saying is, Lo que él estaba diciendo es esto: the church will be known by the kind of converts she produces. la iglesia va a ser conocida por el tipo de convertidos que ella produce. So the church of today Así que la iglesia de hoy will be judged by the converts that make up the church tomorrow. va a ser juzgada por los convertidos que van a ser parte de la iglesia mañana. Because the church will ultimately be what she produces. Porque la iglesia finalmente, eventualmente va a convertirse en aquello que produce. So the church tomorrow, if Jesus tarries, Así que la iglesia de mañana,
They'll be judged by the converts that you and I produce. Va a ser juzgada por los convertidos que tú y yo producimos. So we look at this person called a disciple. Así que vemos a esta persona llamada el discípulo. We've seen from the Word of God Hemos visto por la palabra de Dios that the major mark of a disciple is faithfulness. que la marca más evidente de un discípulo es la fidelidad. But we talk about that mark of courage. Y nosotros hablamos acerca de esta marca de valentía. Courage always marks the life of those who are truly disciples of Christ. La valentía siempre es una evidencia de aquellas personas que en realidad han dado sus In vidas. Matthew chapter 10, verses 32 through 33, En Mateo capítulo 10 versículos 32 y 33, Jesus is speaking of those Jesús está hablando de aquellos who lack this quality of a courage. quienes les faltaba esta calidad del carácter. He said, whosoever denies me before men, Esta calidad de la valentía. Dice, quien me niegue delante de I los will hombres, deny him before my Father. yo le negaré delante de mi Padre. If you confess me before Si men, tú me confiesas delante de los hombres, I will confess you before my Father. yo te confesaré delante de mi Padre. In verse 39 he En el says, versículo 39 él dice, he that findeth his life shall lose it. el que haya su vida la perderá, He that loses his life for my sake shall find it. y el que pierde su vida por mi causa la hallará. This is the mark of disciple. Esta es la marca del discípulo. And I'm not talking about just our talking. Y no estoy hablando acerca de simplemente nuestro I hablar. know people Yo conozco gente in the church that act very religious, en la iglesia que actúan muy religiosamente, but their actions deny Christ on the outside. pero sus acciones niegan a Cristo por afuera. Jesus said, if any man will be my disciple, Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, let him deny himself, take up his cross and follow me. niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. It takes courage to be right. Se necesita valentía para estar en lo cierto. When you read the life of David, Cuando ustedes leen la vida de David, when he took Bathsheba, cuando él tomó a Betsabé had an affair with her, y tuvo este asunto con ella and found her pregnant, y halló que ella estaba he encinta, called her husband home él from the llamó battlefield. al esposo de ella a casa desde el campo de But he was batalla. such an honorable man Pero él era un hombre tan that honorable he slept on David's porch. que se durmió en la puerta del palacio de David. He would not go into his wife Él no iba a ir y juntarse con su esposa because the war is on and he porque, belonged there. porque había una guerra llevándose a cabo y él pertenecía a la guerra. And so David now has to take the blame. Así que ahora David tenía que llevar la culpa. So what he did is he has Uriah murdered. Así que lo que él hizo fue asesinar a Urias. And you can know what an honorable man he Y is ustedes pueden darse cuenta de lo que es un hombre honorable, because David wrote a note porque David escribió una nota and he wrote it to his man in charge y la escribió a su hombre que estaba a cargo ahí en la guerra and said to him, y le dijo a él, put this man pon a este hombre or he'll be killed. en donde pueda ser matado. He gave it to that man. Se la dio al mismo hombre. He's got his own death warrant in his pocket. Él tenía su propia sentencia de muerte en su bolsillo, But David knew he'd never read it pero David sabía que él nunca le iba a leer, because it wasn't to him. porque no era en él, no estaba eso en él. But now David then married Bathsheba. Ahora bien, David entonces se casó con Betsabé. 1 year later, Un año después, must have been at least a year, debió haber sido por lo menos un because a año, baby is born and died. porque el niño ha nacido y después murió. Then the prophet came to David Y entonces después vino el profeta a David and told him that story about that one little ewe, y le one contó little lamb. la historia acerca de ese pequeño cordero. And then the prophet said, you're the man. Y luego el profeta le dijo, tú eres el And at hombre. that point, David cried out, Y en ese momento David clamó, begging God to forgive him. rogando a Dios que le perdone. But for 1 year, Pero por un año, this adulterer and murderer ese adúltero is in the house of God, homicida estaba en la casa de Dios, singing praises to cantando God, alabanzas a Dios, telling God how much he loves him. diciéndole a Dios cuánto le For amaba. 1 full year. Por un año entero. Can you imagine how much that's in the church? ¿Pueden imaginarse cuánto hay de esto en la iglesia? Denying him Negarle a Él by what we are. por lo que somos. In this age of infidelity, En esta edad de la infidelidad, it takes great courage to be a faithful person, to walk with se God, necesita gran valentía para ser una persona fiel, para andar con Dios, to live right, para vivir and correctamente to speak those things that are y right. para hablar aquellas cosas que son correctas. Nothing demands more courage on the part of an individual Nada exige más valentía por parte del individuo than to live holy in this crooked and perverse que generation. vivir santamente en esta perversión, en esta generación.
generación pervertida y torcida. This is an age Esta es una edad when the heat is on to compromise. en donde se prende el calor para poder ceder. And as a result, Christians just kind of fade into the background. Y como resultado, entonces simplemente los cristianos se retiran hacia atrás. The weakness of the church La debilidad de la iglesia is seen in her inability to confront. es vista en su incapacidad de confrontar. When challenged on her beliefs, Cuando los desafíos no golpean a las creencias, she'll water them down las van a ahogar to avoid a head-on collision with the world. para evitar una colisión o un choque con el mundo. Those early Christians never worried what the world thought about them. Esos cristianos primitivos nunca se preocuparon acerca de lo que el mundo pensaba sobre They had a ellos. message to preach and they preached it. Ellos tenían un mensaje para predicar y lo predicaron. Didn't matter whether public opinion was on their side or not. No importando si es que la opinión pública estaba del lado de ellos o no. They knew they were right, Ellos sabían que estaban bien and the conviction of being right gave them the courage to stand. y la convicción de estar en lo cierto les dio la valentía para estar de pie. They placed Jesus Ellos pusieron a Jesús, as the only, preached him as the only God. lo predicaron como el único Dios. Rome had 1,000 gods. Roma tenía miles de dioses. She'd welcome Christ Ella había dado la bienvenida a Cristo as just competition, como simplemente otra to competencia, be thrown into the arena with 1,000 other para gods. ser echado a la arena al coliseo de la arena junto con los otros dioses. They came out of that upper room Pero ellos salieron de ese aposento alto, proclaiming to all others proclamando a todo el resto that there's no other name under heaven de que no hay ningún nombre bajo el cielo given to men whereby we must be saved. dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. They competed with nobody. Ellos no compitieron con nadie. They said to all who were listening, Ellos dijeron a todos los que escuchaban: you either walk this way or you're lost. o tú caminas en nuestro camino o estás perdido. It did not matter the world called them bigots. No le importaba si es que el mundo los llamaba tontos. They knew what they believed was true, Ellos creían que lo que ellos sabían era cierto, and it was to this message they dedicated y themselves. fue a este mensaje que ellos se dedicaron. And in their lives and actions, Y en sus vidas y acciones, those early Christians were the personification of courage. esos primeros cristianos eran la personificación de la valentía. They turned whipping posts into pulpits, Ellos tornaron esos postes donde se latigaban las personas en púlpitos, prisons into churches. cárceles en iglesias. They fought the beasts of Ephesus. Ellos peleaban contra la bestia de Éfeso. They were tortured, beaten, driven from their homes. Fueron torturados, golpeados, echados de sus casas. Yet they proclaimed the gospel that toppled an empire. Sin embargo, predicaron el evangelio en el máximo en ese imperio. The lack of courage in this La generation falta de valentía en esta generación is a sad commentary of the times. es un comentario muy triste de los tiempos. Ours is the age of conformity. La nuestra es una edad del conformismo. We're afraid to be different. Tenemos miedo de ser diferentes. Some years ago, we had what was called the Jesus movement. Algunos años teníamos lo que pasamos por lo que llamábamos el movimiento Jesús. There were youth, thousands of them, Ahí estaba la juventud, miles de ellos, who claimed they were striking out against the conformity of society. que estaban proclamando que ellos estaban luchando en contra del conformismo de la sociedad. Yet every one of them was a carbon copy of the other. Sin embargo, todos ellos eran una fotocopia de ellos. They talked the same, dressed the same, Ellos hablaban igual, se vestían igual ran with the same crowd. y corrían con la misma multitud. You and I serve a non-conforming God Tú y yo servimos a un Dios inconforme who has called us to be different. que nos ha llamado a ser diferentes. He has called us to proclaim a truth that will make other people different. Él nos ha llamado para proclamar la verdad que va a hacer a otros And diferentes. he who is afraid to die Y aquel que tenga miedo de morir has no right to live. no tiene derecho a vivir. Until we Christians Hasta que nosotros, los cristianos, come to believe that the cause for which we serve no vengamos a creer que la causa por la cual servimos is greater than ourselves, sea mayor que nosotros mismos, then we lack the courage to face life as it is. entonces nos faltará la valentía para afrontar la vida como es. No one has ever known what it is to live Nadie nunca supo lo que significaba vivir until there's something in life worth dying for. hasta que no haya encontrado algo en su vida que valga la pena, por lo cual valga la pena morir. It is said of those first Christians, Se dice de esos primeros cristianos they loved not their lives unto death. que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. The 900 plus people that followed Jim Jones to British Guyana Los más de 900
tantas personas que siguieron a Jim Jones a la Guyana inglesa, even though they were deceived. a pesar de que ellos eran engañados, They believed that theirs was the only way of life, ellos creían que los de ellos era el único camino de vida. and rather than lose it, they'll take their own life. Y en vez de perderlo, ellos preferían tomar su propia vida. They were deceived. Ellos eran engañados. Yet they demonstrated the world the kind of commitment a human is capable of making. Sin embargo, demostraron al mundo el tipo de compromiso que un ser humano es capaz de hacer. If we can see Christ Si nosotros podemos ver a Cristo as God intends us to see him, como Dios quiere que le veamos, we can make such a commitment. podemos hacer un compromiso así. Not to commit any suicide, No para cometer ningún suicidio, but to give our life for Christ. sino para dar nuestra vida a Cristo. God wants to become to us Dios quiere venir a ser para nosotros much more than Jim Jones was to those deceived. mucho más que lo que fue Jim Jones a esos engañados. Jesus must be our Lord. Jesús tiene que ser nuestro Señor, That is more important than life himself to que us. sea más importante que la misma vida para nosotros. It is in this sense of the word Es en este sentido de la palabra that a person who's afraid to die que una persona que tiene miedo a morir has no right to live. no tiene derecho a vivir. Life is a miserable thing to a coward. La vida es la vida es algo miserable a un cobarde. We live in an age of fear. Vivimos en una edad de miedos. Bars on the doors of home and business places look like a fortress. Los bares en las puertas de las casas y afuera de las rejas de las puertas de las casas y de las empresas lucen como si fueran fortalezas. I'd never believed our society would become such. Nunca creí que nuestra sociedad podría convertirse en esto. It's the day of the mass murderer. Es una edad de los asesinatos masivos. It's almost a totally demon-possessed world, Prácticamente es un mundo poseído totalmente por el diablo. and has produced a fear Y ha producido un miedo that has driven men behind doors. que ha llevado a los hombres detrás de las puertas. But it's better to die than live that way. Pero es mejor morir que vivir de esta forma. It's better to live 1 year free Es mejor vivir un año libre than 1,000 years barricaded, hiding from the devil. que 1000 años estar enrejado para poder escondernos del diablo. And those persons Y esas personas who are too weak to live by what they believe que son demasiado débiles para poder vivir lo que are creen, misfits and failures. son personas desadaptadas y fracasados. Sad to say, but you see more fear in the church than anywhere else. Y es triste decir esto, pero se ve ahora más miedo en la iglesia que en cualquier otro lugar. People go to church La gente va a la and iglesia among themselves talk about how wonderful Jesus is. y entre ellos hablan de cuán maravilloso es Jesús. Then on a job are afraid to mention his name. Luego en sus trabajos tienen miedo de mencionar el nombre de Jesús. You go out there on that job, Ustedes van a ir a ese trabajo, the world will blow its beer breath in your face, el mundo simplemente sopla su aliento de cerveza en tu cara, tell its filthy jokes, te dice sus bromas sucias, yet we try to hide what God has done y sin for us. embargo nosotros tratamos de esconder lo que Dios ha hecho por We're nosotros. disciples of the Lord. Somos discípulos del Señor. We must stand up and proclaim what we are. Debemos de ponernos de pie y proclamar lo que somos. Tell them about Christ. Diles sobre Cristo, Tell them about the church. diles sobre la iglesia. It takes courage, more courage, Se necesita mucho más valentía, than it does to ball up your fist. It takes more courage to be right mucho más valentía para estar en lo cierto than it does to hit a man. que lo que se necesita para golpear a un hombre en la cara. Jesus said, if a man smites you on one cheek, Jesús dijo, si un hombre te golpea en una mejilla, turn the other. dale la otra. It takes more courage to do Y that se necesita más valentía para hacer esto than it does to hit him back. que lo que se necesita para darle un golpe de regreso. And the person who's afraid to live by what he Y believes la persona que tiene miedo de vivir en base a lo que cree, has no place in this great community. no tiene lugar en esta gran comunidad. God is looking for quality, Dios está buscando calidad, not looking for quantity. no está buscando cantidad. It is a fact of life Es un hecho en la vida that the closer you get to que Calvary, cuanto más te acercas al Calvario, the less people there are around you. menos gente habrá alrededor tuyo. Now, when he was on the hillsides of Galilee breaking the bread, Ahora bien, cuando él estaba en la parte de afuera de Galilea partiendo el pan, feeding the thousands, alimentando a miles, there were thousands who come out to watch the religious show. habían miles que habían venido para ver el show religioso. As he moved toward Calvary Pero mientras él caminaba hacia el Calvario and said to the y multitude, le decía a la multitud, except you eat my flesh a menos que ustedes no coman mi sangre, and drink my blood, no coman mi carne y beban mi you sangre, have no part of me. no tienen parte conmigo. Then the multitudes left him. Y dice que multitudes lo dejaron.
They were saying in effect, Estaban diciendo, de hecho, we didn't come out here to be told that. no hemos venido acá para que se nos We're diga not eso. out here for you to tell us that we have to suffer. No hemos salido acá y ni hemos venido hasta acá a seguirte para que nos digas que tenemos que We're here sufrir. to watch and receive the miracle. Estamos aquí para ver y recibir los milagros. And they walked off and left. Y se fueron y lo dejaron. Pentecost didn't come out of a full-page ad in the Jerusalem Post. Pentecostés no llegó a causa de un aviso en el periódico de publicación en el diario de Jerusalén. Pentecost came out of God's terrible dealing with 12 men. Pentecostés vino a causa del trato terrible de Dios con 12 hombres. He squeezed every emotion, Él exprimió todas sus emociones, every ambition. todas sus ambiciones. He never left anything unmoved. Él nunca dejó nada oculto. He broke them, Él los quebrantó. and he never stopped till he broke them. Y nunca se detuvo hasta que los quebrantó. They said, let me sit on your right hand. Él les decía, déjame sentarme a tu diestra. He said, it isn't for me to give. Él le dijo, no está en mí el darlo. He pulled them from tax offices, doctor's Él office, los sacaba de los oficios del impuesto, de los doctores, fishing boats. de los pescadores. He moved them out. Los llevaba y los sacaba de And when he acá. left them, Y cuando los dejaba, they were empty, broken, and bruised. ya eran vasijas quebrantadas, rotas y And golpeadas. it was into that broken vessel Pentecost came Y the fue first a time. esa vasija quebrantada donde Pentecostés llegó por primera vez. And if it ever returns, Y si va a volver otra vez, it'll be the same kind of a vessel. será el mismo tipo de vasija. If he can't break us, Si Él no puede then we'll quebrantarnos, never be a part of what he's come to do. entonces nunca podremos ser parte de lo que Él va a hacer. God looks for quality Dios busca calidad and not for quantity. y no cantidad. He changed our world with a handful of people. Él cambió todo el mundo con un puñado de gente. It isn't that big, soft, underbellied religious organization. No es esa religión grande, muy pomposa y inmensa. That's not what's going to make a difference in this Eso world. no es lo que va a hacer la diferencia en este mundo. It's the quality of the believer. Es la calidad del creyente. When he's done all, let him stand. Cuando Él haya hecho todo, Él puede estar de pie. Shamgar with an ox goad Samgar con una aguijada killed 600 enemies of God. mató a 600 enemigos de Dios. Ephraim, Efraín, armed with bow and arrow, armado con arco y flecha, turned back in the day of battle. le dio la espalda a la batalla y se fue. It's not quantity, it's a quality No of es life la cantidad, sino la calidad de la that vida makes a difference. la que hace la diferencia. He stands though the lion roars, the river flows, and the fire burns. Él está ahí de pie mientras el león ruge, el río fluye y el fuego quema. That man stands, that woman stands, Esa mujer, ese hombre está de pie, with their loins girt about with the truth of God, con sus lomos ceñidos con la verdad de Dios, knowing that he's right, sabiendo que está en lo cierto and knowing that God will vindicate that right. y sabiendo que Dios va a reivindicar esa justicia. When Martin Luther was commanded to appear before the diet of worms, Cuando a Martín Lutero se le dijo que aparezca a la dieta his de Worms, people pleaded with him not to go. la gente le rogaba a él que no se vaya. They said, Pastor, they'll burn you at the stake. Le dijeron, pastor, ellos te van a quemar a ti en la hoguera. But his reply was, Pero su respuesta fue, I don't care if they build a fire from Wittenberg to Rome. no me interesa si es que ellos hacen un fuego desde Wittenberg hasta Roma. I can march into it, Yo puedo marchar en ese fuego, singing the praises of him who bought my soul. cantando las alabanzas de aquel que compró mi alma. The only thing necessary Lo único que es necesario is to know that you're right. es saber que tú estás en lo cierto. Then stand for that which is right. Luego ponerte del lado de lo que es correcto. God will always stand with such people. Y Dios siempre va a estar del lado de esas personas. God never uses the undecided. Dios nunca usa al indeciso. They have no place in the kingdom of God. Estos no tienen lugar en el reino de Dios. Double-minded people never find a place here. La gente que tiene una doble mente, un doble ánimo, no tiene parte acá. It is those people Son aquellas personas who cut the shorelines que cortan las líneas delgadas and declare to a world, y declaran al mundo, it is Jesus or nothing. o es Jesús o no es nada. They are the people Estos son las personas that have made a difference, que han hecho una diferencia and they are the people y son las personas who will yet make a difference. que aún así seguirán haciendo una diferencia. We will be that people. Si nosotros fuéramos ese pueblo, This gospel is worth everything, este evangelio vale todo or it is worth o nothing. no vale nada.
Here I stand. Aquí estoy de pie. I can do nothing else. No puedo hacer nada más. Were the words of Luther in his darkest hour. Estas fueron las palabras de Lutero en su hora más oscura. And it was at that point he wrote that song. Y fue en ese punto donde él escribió ese cántico. A mighty fortress is our God. Una fortaleza grande es nuestro Dios. God wants us to come to the place Dios quiere que vengamos al lugar where all the shorelines are cut. en donde todos nuestros límites sean cortados And we rest our case in the fact y podamos descansar en el hecho that the gospel is the answer. de que el Evangelio es la We respuesta. not only have the truth, we become the truth. No solo tenemos la verdad, sino que nos hemos convertido en la verdad Stand in the midst y estamos de pie en medio of this perverse and adulterous generation de esta generación adúltera y perversa that's going the wrong que direction está yendo en la dirección equivocada and say to them, y diciéndoles, this is the way. este es el camino, Walk you in it. caminen en él. God is calling for disciples of courage. Dios está llamando discípulos de valentía. He never uses the undecided. Él nunca usa al indeciso. God wants soldiers. Dios quiere soldados. Paul took John Mark on a missionary trip, Pablo llevó a Juan Marcos en un viaje misionero. and in the heat of that battle, Y en lo más fuerte de esa batalla, John Mark turned back. Juan Marcos se fue. Now, when time came to go again, Ahora bien, cuando llegó el tiempo de poder ir otra vez, Barnabas wanted to take John Mark. Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Paul refused, saying in effect, Pablo rehusó diciendo de hecho, I leaned on that reed once, yo me apoyé en esa persona una vez, and it broke. yo me apoyé en esa caña una vez y se will rompió. not take it again. No me voy a apoyar otra vez. I will not take him again. Yo no voy a recibirlo otra vez. Evidently, John Mark prayed through and become a great soldier. Evidentemente Juan Marcos oró fervientemente y se convirtió en un verdadero soldado He valiente. had to prove that to the Pero apostle. tuvo que demostrarle eso al apóstol. Because he said, I cannot use the undecided. Porque él dijo que yo no puedo usar al indeciso. You have to make up your mind. Tú tienes que estar seguro y A decidir. double-minded person Una persona de doble ánimo is unstable in all of their ways. es inestable en todos sus caminos. You have to come to a place of conviction Tú tienes que venir a un lugar de convicción where there is no distraction. en donde no haya distracción. It is said of the Hebrews, Se dice de los hebreos if they had been mindful of where they come, que si ellos hubieran estado conscientes de dónde venían, they would have gone back. se hubieran vuelto otra vez. Paul said, Demas has left me, Pablo dijo, Demas me ha abandonado having loved this present world. amando más este mundo. Demas never left the world. Demas nunca dejó el He mundo. dreamed of the world, Sus sueños eran del mundo and he went back to the world. y volvió al mundo. And if you're sitting here Y today, si tú estás sentado acá ahora, dreaming of the world, soñando con el mundo, then you will go back. entonces tú volverás al mundo. If you still have aspirations out there in the system, Si tú todavía tienes aspiraciones allá afuera en el sistema, you will wind up in that system. vas a terminar enredado en ese sistema. God wants your life. Dios quiere tu vida. And for God to have that life, Y para que Dios tenga tu vida, you must lose that life. tú tienes que perder esa vida. God isn't looking for Sunday saints. Dios no está buscando por santos de domingo. He don't need people who only pray when they're in trouble. Él no quiere personas que simplemente oren cuando estén en He problemas. wants you to talk to him. Él quiere que tú le hables a Él. In 2 Chronicles 7:14, En 2 de Crónicas 7:14, my people, si mi pueblo, which are called by my name, que son llamados por mi will nombre, humble themselves and se pray, humillaren seek my face. y oraren y buscaren mi That isn't rostro. repetition. Eso no es una repetición. Humble himself. Humillarse, Pray, seek my orar, face. buscar mi rostro. Heathens pray. Los paganos oran, Muslims pray. los musulmanes oran, Hindus pray. los hinduistas But oran, to seek the face of God pero buscar el rostro de is Dios to seek the presence of the Almighty. es buscar la presencia del Todopoderoso. Not just to get something out of it, No solo para obtener algo de esto, but to fellowship with God. sino tener comunión con Dios. God is not a God of convenience. Dios no es un Dios de conveniencias. His desire is not toward the people who patronize him on Sunday. Sus deseos no son para aquellas personas que lo patrocinan un domingo Then on a Monday live like the devil. y luego el lunes viven como el diablo. He wants a people who every moment of every day Él quiere un pueblo que todos los momentos de todos los días are occupied with God himself. estén ocupados con Dios mismo. People who are not just excited about what God did for them, Un pueblo que no simplemente esté emocionado por lo que Dios hizo por ellos, but a people who are excited about the person of sino God. un pueblo que esté emocionado acerca de la
la persona de Dios. It's one thing to follow him for what he does, Una cosa es seguirle a Él por lo que Él hace, but it's another thing to follow him because you love him. y otra cosa es seguirle porque lo amas. Those early disciples were impressed with Christ. Esos primeros discípulos fueron impactados con Paul said the Cristo. love of Christ constrains me. Pablo dijo, el amor de Cristo me constriñe. Not the love of what he did for me, No el amor de lo que Él hizo por mí, the love of Christ sino himself. el amor de Cristo mismo. An old sailor that Un viejo marinero had sailed with one of the great captains of all time. que había viajado en un barco con uno de los mejores capitanes And de toda la spent his época. life at sea. Había pasado toda su vida en el mar. Now he's old, he has nothing. Y ahora ya estaba todo viejo y no tenía nada. But a man that had grew up as boys together Pero un hombre que había nacido y se habían criado juntos had como remained niños, behind se había quedado en tierra and had gone into business. y se había metido en los negocios. Now in his old age he has money and things. Y ahora él también, por su lado, en su vejez, ahora tiene mucho dinero y The muchas old posesiones. sailor has nothing. Y el viejo marinero no tiene nada. And he says to him, what do you have to show for your life? Y él le dijo, ¿qué cosa tienes ahora? ¿Qué te queda? He said, I have nothing material. El marinero dijo, yo no tengo nada material, I've sailed the sea. pero yo he andado por todos los The mares greatest captain con el mejor that capitán ever stood at the helm of a ship. que se haya parado en cualquier barco en toda la Not historia. what he'd done for me. No es lo que haya hecho por It's mí, what he is. es lo que él es. And at the end of his life, Y si al final de esta vida, we may not have much materially, quizás no tengamos mucho but materialmente, we will have walked pero vamos a haber with caminado the Christ of God. con el Cristo de Dios. Hallelujah. Aleluya. This is God's way. Este es el camino de He's Dios. not a God of conviction. Él no es un Dios de convicción. God don't have to have you. Él no es un Dios de convenient. conveniencias. God don't have to have you, Dios no te tiene por qué tener a ti, but you do have to have pero tú God. sí tienes que tener a Dios. Sin is a mark of weakness. El pecado es una evidencia de la debilidad. We speak of worldliness. Hablamos de la mundanalidad. We've tried to make worldliness some kind of a dress. Hemos tratado de hacer de la mundanalidad como si fuera un tipo de ropa o algún lugar en el cual vas. Worldliness is to be influenced by the wrong thing. La mundanalidad significa ser influenciado por lo que está No matter equivocado. which direction it goes. No importa qué dirección tome. I had a man who was my choir director. Yo conocí un hombre que era mi director de coro. He went into business. Él entró a los negocios. God prospered his business. Dios prosperó sus negocios. One day he come to me. Y un día él vino He said, I'm going to have to give up the choir. y me dijo, voy a tener que renunciar al coro. Why are you moving? Yo le dije, ¿por qué? ¿Te estás No, mudando? no. No, no. But he said, my business has got so much Pero mi negocio ha crecido tanto that it's demanded so much of my time. que se exige demasiado de mi tiempo. I said to him, Y yo le dije, you're as worldly as a man on a bar stool. tú eres tan mundano como un hombre en el bar. You let that business take you away from ministry. Has hecho que ese negocio te quite el ministerio. You're influenced by the wrong thing. Has sido influenciado por lo equivocado. If all the devil has to do to keep you out of church Si todo lo que el diablo tiene que hacer para mantenerte lejos de la is iglesia to get your grandmother to visit you on a Sunday, es hacer que tu abuelita te visite el domingo, you're a worldly man or woman. entonces eres un hombre mundano. If the visit from grandmother is more important than the house of God, Si la visita de tu abuelita es más importante que la casa de Dios, you are influenced by the wrong thing. tú estás siendo influenciado por lo equivocado. And you're as worldly as that drunk is. Y eres tan mundano como ese borracho ahí en la esquina. We are here to do the will of God. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Whatever else we do Cualquier cosa que hagamos aparte is only a means is to do what God has called us es to do. solo un medio para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. God's will for you and I La voluntad de Dios para ti y para mí is that we be a vessel through which we can live. He can es live. que seamos una vasija a través de la cual Él pueda vivir. We're here to be filled with the Holy Ghost. Estamos aquí para ser llenos del Espíritu Santo. Not just to go to heaven. No solo para ir al cielo, We'll go there one day. iremos ahí de todas maneras, Primarily, I'm saved. pero primeramente soy To salvo. be filled with the Holy Spirit. Ser lleno del Espíritu Santo So that God can live wherever I de am. tal forma que Dios pueda vivir donde sea que yo esté. I must have the courage of conviction Yo tengo que tener la valentía de la to convicción manifest God para manifestar a Dios. wherever I am, Donde sea que yo on esté, an airplane, en un avión, in church, en la iglesia, on a job, en un trabajo, in the school, en la escuela, I must have the courage yo tengo que tener la to valentía manifest this God that's in me. para manifestar este Dios que está en mí. Whether men want God or not is immaterial. Ya sea que los hombres deseen o no a Dios, no I interesa. must let them know about Yo God. tengo que hacerles a ellos saber acerca de Dios. If we're afraid to be different, Y si tenemos miedo de ser we're of diferentes, no value to God. somos inservibles para Dios. If you're a real Christian, Si tú eres un verdadero they're cristiano, going to know you're different. ellos van a saber que tú eres And diferente. it isn't what man wants, it's what he needs. Y no es lo que el hombre quiere, sino lo que el hombre necesita. When they made that movie,
Rosemary's Baby, I believe they call it. Cuando hicieron esta película, El bebé de Rosemary, It's about this demon-possessed person. que se trataba acerca de esta persona poseída por el demonio. And there were lines everywhere watching that Y thing. habían colas en todos los cines para ver esto. They'd run it all night. Lo corrían esta película toda la noche. After church one night, Después de iglesia una noche, we were long in the altar. estábamos mucho tiempo en el altar. Many people had already left. Mucha gente ya se había ido del And altar. on the way home, I had to drive by theater. Y yo también en el camino a casa tuve que pasar y And I vi, saw this line. vi el cine y vi esta gran cola. And as I looked, Y yo mientras vi, I saw 3 boys from that church. yo vi ahí 3 jóvenes de mi iglesia. I said to my wife, Y yo le dije a mi mujer, I believe I saw 3 of our boys yo there. creo que he visto 3 de mis chicos ahí. I turned that car around, Volteé el carro entonces, volví, drove up and parked. llegué y me estacioné ahí. Mom said to me, what are you going to do? Mi esposa me dijo, ¿qué vas a hacer? I said, I'm going to get them boys out of that line. Yo le voy a decir, voy a sacar a esos chicos de la cola. She said, they may not want to. Y ella me dijo, quizás ellos no quieran. It don't make any difference what they want. Y yo le dije, no importa lo que ellos quieran. They're standing out that line. Estaban ahí parados en esa fila. I walked up behind them. Y yo caminé por detrás de ellos. I tapped him on the Y shoulder. les toqué el hombro. He turned around. Él volteó He turned pale as y a ghost. se puso pálido como una sábana. He said, Pastor, Y me dijo, what pastor, are you doing here? ¿qué está haciendo usted acá? I said, it ain't what I'm doing here. What are you Y yo doing? le dije, no importa lo que yo estoy haciendo, ¿qué estás haciendo tú acá? I said, now you get out of this line. Yo le dije, ahora salte de esta cola You go home. y ándate a casa. I said, you represent God, Tú representas a Dios, le dije. Tú representas a mí. and I don't belong here. Y yo no pertenezco acá. Y ni tú tampoco perteneces acá. All 3 of them boys are preachers. Y los 3 de esos jóvenes ahora son predicadores. What they wanted, No importa lo que ellos querían, that's what they needed. es lo que ellos necesitaban. I'm their pastor. Yo era su pastor. I must tell them, Yo debía decirles, if you're afraid to be different, si tú tienes miedo de ser diferente, you'll die with the crowd. God will leave you. vas a morir con la multitud y Dios te va a dejar. When in Rome, do as Rome does is a poor excuse of life. Ese refrán que dice cuando vas a Roma haz lo que hacen los romanos, All sin is a manifestation of weakness. es un refrán muy falso. Todos los pecados son una manifestación de la debilidad. Lying La mentira is an effort to hide the defects of your character. es un esfuerzo de esconder los defectos de tu carácter. Cursing demonstrates you don't have the ability to express yourself. El maldecir, el hablar malas palabras significa que tú no tienes habilidad de poder expresarte. Drinking. El beber. Somebody said a drunk man's actions is a sober man's thought. Alguien dijo que las acciones de un hombre ebrio son los pensamientos de un hombre sobrio. He don't have the courage to live out from under that liquor. Ese borracho no tiene la valentía de poder vivir fuera del licor. Paul said, I can do all things through Christ. Pablo who dijo, strengthens me." todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can love, I can believe, I can stand. Puedo amar, puedo creer, puedo estar de pie. I can be faithful through Christ. Puedo ser fiel a través de Cristo. True disciples have died by the millions through the centuries. Los verdaderos discípulos han muerto por millones a través de los siglos. They burned at stake. Se han quemado en la hoguera, They've been sawn asunder. han sido cortados, aserrados, Fought with beasts. han peleado con bestias, han sido comidos por bestias, Simply because of the testimony of Christ. simplemente a causa del testimonio de Cristo. All they would have had to do Todo lo que ellos tenían que is hacer to deny Christ, era negar a and they could Cristo have walked away. y ellos podían irse tranquilos. In 1978, I was in Scotland, En 1978 yo estuve en Escocia, not far from where I was preaching. no muy lejos de donde yo estaba There was a predicando. place called Martyrs Hill. Había un lugar llamado la Montaña de los Mártires. 300,000 Scots died there Ahí murieron 300.000 escoceses in a period of 29 years, en un periodo de 29 años. and they died simply because Ellos murieron simplemente they porque refused to confess the Pope to be the head of the church. rehusaron que el Papa era cabeza de la iglesia. They stood in that line from sunup to sundown. Se paraban ahí en esa fila desde la salida del sol hasta que se metía. They could see the blood of the slaughtered as it come down that Y hill. ustedes podían ver cómo la sangre de esa montaña se derramaba hasta las And as faldas. they drew near the place of the execution, Y mientras ellos se acercaban al lugar de la ejecución, they could hear the axe as it took the head. ellos podían oír las hachas que cortaban las All cabezas. along that line A lo largo de toda esta was fila this demon-possessed priest. estaba este sacerdote poseído por el demonio. You'll just confess Si tú solo confiesas that the Pope is the head of the church. que el Papa es la cabeza de la You can iglesia, get out of this line. tú and podrás go. salir de esta fila e irte a tu casa. But they did not. They loved not their lives unto death. Pero ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 29 years. 29 años, 300,000 300.000 died because they believed what they believed. murieron porque creyeron
creyeron lo que creyeron. And they'd rather die believing God Y ellos prefirieron morir creyendo en Dios than live doubting Him. que vivir dudando. That's what He's looking for. Eso es lo que Dios está buscando. No matter how wicked the time, No importa cuán pecaminoso sea el tiempo de ahora. God has never needed anything but militant, courageous disciples. Dios nunca ha necesitado nada más que discípulos valientes y militantes. All God needed to change any situation Todo lo que Dios necesita para cambiar cualquier situación was men and women believe in Him. fue hombres y mujeres que creían en Él. The preacher's place is not marching in the streets, El lugar del predicador no es hacer marchas o mítines en la calle, not lobbying the politician. no es tener conferencias políticas. He must deal with that church. Él tiene que tratar con la iglesia. There's enough sin in the church to make grown men vomit. Hay suficiente pecado en la iglesia como para hacer que los hombres vomiten. Clean up the church. Limpia la iglesia. Let her stand in the righteousness of God. Pongámonos de pie en la justicia de And Dios she'll rebuke the darkness. y ella reprenderá las tinieblas. Let her have the courage again to be different in this society. Que otra vez tenga la valentía de ser diferente en esta sociedad. And God will change the Y society. Dios cambiará la sociedad. All God has ever needed was a people who would stand. Todo lo que Dios necesitó fue un pueblo que esté de pie. When Sodom became so perverted Cuando Sodoma se pervirtió tanto that God had no alternative to destroy it, que Dios ya no tenía alternativa sino destruirla, He made a promise for Abraham's sake. Él le hizo una promesa por causa de Abraham. If you find 10 righteous souls, I'll spare it. Si tú hallas 10 almas justas, yo la libraré. Abraham didn't have to save one Sodomite. Abraham no tenía por qué decir a salvar a ningún sodomita. All he had to do Todo lo que él tenía que is to hacer find 10 people in that rotten city es hallar solo 10 personas en esa ciudad podrida that truly were righteous people. que verdaderamente sean personas People justas, who truly represented God. personas que verdaderamente representen a Let Dios, the church represent God, que la iglesia represente a Dios and He'll save the nation. y él va a salvar a la nación. Cheap grace La gracia barata is being sold in the marketplace ha sido vendida en el mercado, like cheap jacksware. como antes se vendían las casacas, The sacraments, los sacramentos, forgiveness of sin, los perdones de pecado, baptism, el bautismo, consolation of faith, las consolaciones de fe, are thrown away at cut rate prices. son echadas, son rematadas en estos precios de remate. The modern church preaches a heaven without a hell, La iglesia moderna predica un cielo sin infierno, communion without discipline, una comunión sin disciplina, church membership without the fruit of righteousness. membresía de la iglesia sin frutos de justicia. Caught up in this tide of cheap grace, Atrapada en esta marea de la gracia barata, the church refuses to proclaim the whole counsel of God la iglesia rehúsa proclamar todo el consejo de Dios for fear of offending those worldly souls por temer a ofender a esas almas mundanas who grace the church on a Sunday morning que entran a la iglesia los domingos en la and mañana claim to be disciples. y proclaman ser The discípulos. church must say to such people, La iglesia le tiene que decir a tal gente: you cannot live like the devil, tú no puedes vivir como el diablo have God working with you. y luego tener a Dios obrando en ti. Those disciples were not afraid to lift their voices. Esos discípulos no tenían miedo de levantar sus voces, They were not afraid to speak out against that no disciple. tenían miedo de levantar su voz en contra de la gente. Their dedication wasn't to success. Su dedicación no era al It éxito, was to Jesus Christ. sino a Jesucristo. Paul never prayed one prayer Pablo nunca hizo una and oración asked God to make him a success. para pedirle a Dios que lo haga de él un hombre But exitoso, his prayer was, sino que su oración fue: I might be approved of God. que yo pueda ser aprobado. Approval is what he wanted. La aprobación era lo que él quería. Grace is represented La gracia es representada as the church's inexhaustible treasure, como el tesoro inagotable de la on iglesia, which she showers blessings without asking questions or fixing del limits. cual ella se puede duchar de bendiciones, bañar de bendiciones y sin hacer ninguna pregunta ni ponerse límites. We dare print books Nosotros nos atrevemos a imprimir and libros call them the Bible y les llamamos la Biblia, that only contain the promises of God. que solo contienen las promesas de Dios. No one has a right to claim any promise. Nadie tiene el derecho de reclamar ninguna promesa That promise is taken out of context. cuando esa promesa ha sido sacada del contexto. We must know Nosotros debemos saber God is looking for quality que Dios está buscando and calidad not quantity. y no cantidad. It takes great courage to be a disciple of the Se Lord necesita gran valentía para ser un discípulo del Señor in this wicked and perverse generation. en esta generación pervertida y maligna. And it is into this Y es en esto that God que has Dios called us. nos ha llamado. Let us stand. Vamos a ponernos de pie.
Let us ask God to make this rich to our heart, Vamos a pedirle a Dios que haga esto una realidad en nuestros that we corazones, may truly represent Him on this earth. para que en realidad podamos representarle en esta tierra. Aleluya. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Glory to